Horietan lehena Rosa Garciaren eskutik izango da. Rosa García, presidenta y CEO de Siemens España, licenciada en matemáticas, ha trabajado en multinacionales como NEC, WordPerfect y Microsoft, donde ocupó diversos cargos a nivel nacional e internacional. En julio de 2008 fue nombrada vicepresidenta de Microsoft Western Europe para consumo y online. En 2011 asumió la presidencia en España de Siemens. Actualmente es también miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección y de la Universidad Europea de Madrid y vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Acumula más de 25 años de experiencia en sectores tecnológicos y hoy viene a compartir con nosotros la perspectiva del CEO en la gestión del riesgo empresarial. Cuando quiera, señora García, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias y la verdad es que me ha tocado el momento más difícil, ¿no? En este momento donde uno no sabe si escaparse, quedarse haciendo networking, que es muy interesante, sentarse y no sabe qué es lo que va a venir y pensar que podemos echar ahí un poco la siesta y esta señora qué es lo que nos va a contar, ¿no? Viniendo de Siemens, algunos se pensarán que lo que voy a hacer es una disertación súper técnica, donde voy a hablar de la ciberseguridad desde el punto de vista del bit y del byte, ¿no? Y los que me conocen, que me han oído presentar durante algunas veces anteriormente, pues saben que en general este no es mi papel. Mi papel es explicarles a ustedes exactamente cómo se levanta un CEO cada mañana, cómo piensa en la ciberseguridad y qué controles acaba poniendo para que, y procesos, y normativas, y gobernanza, acaba poniendo para que en su empresa se quede uno, sobre todo, bien protegido. Así que dividiré la presentación en tres partes, una primera muy rápida, donde por si acaso se acaban de incorporar o han estado durmiendo en toda la sesión primera, hablaremos de realmente cuál es el riesgo de la ciberseguridad y la importancia de la ciberseguridad dentro de este cambio digital. Pasaremos a toda velocidad. La segunda parte donde nos entretendremos más es mis consejos, ¿no? Lo que yo digo, las cosas que recomiendo hacer y que no recomiendo hacer con mis años de experiencia como CEO, habiendo sido CEO de una compañía de software como Microsoft y de una compañía que tiene mucho que ver con la industria, con la energía, con los trenes, en general, como es Siemens. Y por último, les explicaré realmente cómo en Siemens nos tomamos nuestra propia medicina y creamos nuestros planes de ciberseguridad, ¿no? Cuando un CEO se levanta, no sé si todas las mañanas, pero alguna mañana y le dedica tiempo a la ciberseguridad, y si es un CEO realmente senior, le dedica bastante tiempo a la ciberseguridad, pues tiene dos tipos de preguntas a las que se refieren, ¿no? Una pregunta es un grupo de preguntas más filosóficas, ¿no? Dice, bueno, ¿mi empresa está segura o no está segura, ¿no? La segunda, ¿no? Dice, bueno, sobre todo esa parte es como muy inmedible. De hecho, pensando que les tenía que hablar, no sabía si había que decir cómo de segura o cuánto de segura. Y ninguna de las dos cosas pega, ¿no? Pero es algo así como, bueno, ¿estamos o no estamos seguras? La segunda cosa que también es muy filosófica y que depende mucho de tu equipo que hace el análisis es cómo valoro yo el riesgo de la falta de ciberseguridad dentro de la empresa. ¿Cuántos millones me puede llegar a costar esto desde el punto de vista de tener un ataque y que se me paralice la organización completa, hasta la falta de confianza que puedo tener en mis clientes o en mis proveedores y demás? Y por último, otra también muy filosófica que tiene, ¿cómo me comparo yo con otros en el sector, más o menos, o que tienen mi tamaño, que son del IBEX 35, o que si son pymes, pues otras pymes que están en mi barrio, ¿no?
Esa es la parte más filosófica de nuestra reflexión y luego viene una parte mucho más concreta, mucho más pegada a la PNL, porque esto de la ciberseguridad, como otros muchos problemas, pues si uno le empieza a poner recursos, estos recursos pueden ser ilimitados, se convierten en un agujero negro y ustedes lo saben mejor que nadie. Y entonces la primera pregunta ya dice, bueno, ¿y cuántos recursos tengo que asignar? ¿Y cómo tengo que organizarme para que realmente este plan de ciberseguridad que tengo se pueda plantear, ¿no? ¿Cómo tengo que crear un plan multianual? Y sobre todo, una vez que lo tengo, ¿cómo lo tengo que medir? Entonces, preguntas filosóficas, preguntas muy pragmáticas, y a esto es a lo que voy a dedicar la presentación en el día de hoy, ¿no? Si no se han levantado o si no llevan metidos en un iglú durante los últimos 5 años, pues está claro que tienen muy claro que la economía está moviéndose a gran velocidad en eso que llamamos la transformación digital, que en el fondo no es más que una transformación que obliga a sus empresas a adaptarse a las necesidades del cliente. Y el cliente las tiene cada vez más difíciles. Por una parte, pues lo que está buscando son productos que sean personalizados y eso fuerza a sus fábricas o a sus empresas de servicios a crear servicios únicos o en lotes realmente muy pequeños y muy personalizados. Son capaces de comparar sus ofertas con las de su competencia y eso significa que no tienen un euro que perder en sus operaciones y tienen que ser capaces de hacer que el coste de su operación sea cada vez más preparado. Conocen perfectamente dónde están las innovaciones y quieren estar siempre a la última, en cuyo caso necesitan tener absolutamente digitalizado toda su cadena de valor, desde el diseño hasta el servicio técnico. Necesitan tener un control porque lo están pidiendo los clientes inmediato. A día de hoy los clientes, yo no sé aquí en Euskadi, pero en Madrid uno no es nadie si no pide las naranjas a Amazon y espera que le llegue el fresco con menos de 3 horas, ¿no? Entonces, lo mismo que está pasando con esto está pasando con el resto de los productos o servicios. Y por último, los clientes buscan productos que sean cada vez más inteligentes y a la vez más sencillos. Y para todo eso necesitamos digitalizar nuestra compañía y hoy no estamos para discutir cómo hay que hacer ese plan de digitalización. Asumamos que lo sabemos y asumamos clarísimamente que entendemos que en esto hay una cosa clara, es digitalizarse o morir. Pero si nos hemos convencido que hay que digitalizarse o morir, tenemos que saber que junto con estas grandes oportunidades que nos trae la digitalización de nuestras empresas, viene una cruz, que es que la digitalización lo cambia todo y hace que nuestras empresas sean o tengan la posibilidad de ser más fácilmente atacadas. ¿Por qué? Pues miren, tiene mucho que ver con algo que aparentemente siempre decimos, intentamos tener digitalización para simplificar la relación con nuestros clientes, pero mientras que simplificamos la relación con nuestros clientes, en el fondo lo que estamos haciendo es meter muchísima complejidad de cara adentro. Como les decía, lo primero era que nos estamos obligando a digitalizar toda nuestra cadena de valor, desde el grupo, el departamento que está diseñando los productos o los servicios, a aquellos que están decidiendo qué productos a qué proveedores tengo que comprar, a aquel que hace la fabricación o prepara el servicio, a aquel que se encarga de facturarlo, a aquel que se encarga de distribuirlo, a aquel que se encarga de hacer servicio técnico, a aquel que se encarga de coger esos datos y volverlos a aprender de cómo se está comportando el producto en el mercado y volverlo a poner en nuestro proceso de I+D. ¿Y eso qué significa? Pues que tengo realmente muchísimos riesgos en cada una de esas partes de la cadena, que aparentemente son simples, pero son mucho más complicados. Por ejemplo, pues empezamos a tener empleados digitalizados. Antes teníamos un grupo pequeño de empleados digitalizados. Ahora tenemos miles y miles. Si la empresa es grande, incluso si la empresa es pequeña, seguramente el 100% de sus empleados utilizan herramientas digitales. Y para acabar de complicarlo, no solamente estamos
estamos trabajando con esos empleados, sino que si estamos trabajando en industria, seguramente tendremos robots físicos o incluso robots lógicos que hagan el trabajo que antes hacían nuestros trabajadores. Tenemos también, ¿por qué no?, pues lo que estamos haciendo es sensorizando todo nuestro sistema, rodeándolo de dispositivos conectados a través de Internet de las cosas. Antes, cuando yo estudiaba y uno pensaba cuál era el perímetro en el que te podían atacar, pues estábamos pensando que las grandes empresas, y digo grandes empresas y no pymes, pues podrían tener un perímetro aproximadamente entre unos 50.000 y como mucho 500.000 puntos por los que podrían ser atacados, ¿no? A día de hoy, con la Internet de las cosas, pues para dentro de muy poco tiempo, en el año 2020, vamos a tener 50 billones de los americanos de dispositivos conectados. Eso significa que en el mundo va a haber 50 billones de lugares por lo que nuestros amables hackers puedan estar entrando, ¿no? Además, hemos pasado de lo que yo estudiaba en la escuela, el capitalismo, bueno, hace unos años era el talentismo, ¿se acuerdan, no? La empresa triunfaba o no triunfaba, si era capaz de atraer o no el mejor talento. Yo sigo pensando que eso sigue siendo una clave del éxito. Pero ahora nos movemos a otra cosa que se llama el datismo. Lo más importante es la calidad de nuestros datos. Y en estos datos, pues ya están viendo ustedes, en el año 2020 se piensa que se van a generar 44 zettabytes de datos, ¿no? Que esto, en el fondo, decimos, el oro está en los datos y como empresa tenemos que estar tremendamente preocupados de que esos datos no sufran tres cosas, ¿no? No sufran robo, no sufran ningún tipo de corrupción y no sufran, por supuesto, un mal uso en absoluto. Así que, además, en el año 2020 también el 50% de las conexiones que se producirán a través de Internet ya no serán de persona a máquina, sino serán máquina a máquina. Como les decía, muchísima complejidad y muchísimo perímetro de su empresa que tienen que ser capaces de analizar, ¿no? No solamente tenemos muchos empleados, muchos robots, millones de datos, millones de dispositivos donde nos pueden atacar, tenemos además muchas más aplicaciones de las que teníamos en el pasado, tenemos muchos más servidores en casa o en el cloud, tenemos muchos más workstations, casi en todas sus empresas, por cada empleado tienen ustedes 1 o 2 ordenadores y incluso muchos más dispositivos, teléfonos móviles, tabletas y demás. Y por último, en este siglo XXI estamos trabajando muchísimo con el outsourcing. Se nos ha enseñado que, a diferencia del siglo XX, que se intentaban crear grandes empresas totalmente integradas verticalmente, que lo hacían absolutamente todo, zapatero a tus zapatos. Haces tus cosas y haces outsourcing. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tu seguridad depende del link más débil dentro de toda tu cadena. Y puedes estar absolutamente preparado cuando tu secretaria hace una foto con una cámara wifi a tu equipo y de pronto por esa conexión wifi te han entrado los hackers. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el eslabón más débil de la cadena. Bueno, decimos, bueno, tenemos un montón de nuevas tecnologías, quizá nos puedan ayudar a protegernos más. En general, excepto en el tema del blockchain, donde parece que pensamos que va a ser la panacea, aunque todavía se encuentra en un estado bastante infantil y donde todavía se cree que a través de la computación cuántica podemos tener problemas de ciberseguridad también allí. En el resto de las áreas, tanto en el Internet de las cosas, que ya les he estado comentando, como la inteligencia artificial, que está basado en un lago de datos que pueden ser corrompidos o robados, como en el cloud, donde en general nos gustaría pensar que todos nuestros proveedores de cloud son seguros, pero el 50% de los clientes de cloud en España no tienen tan claro que esa seguridad esté al 100%
garantizada, como el gemelo digital, que, como les decía, digitaliza el proceso de mi empresa desde el diseño hasta el servicio y donde realmente esa complejidad nos crea problemas. Así que las nuevas tecnologías están allí, nos ayudan, pero también nos abren nuevas áreas para que nos puedan estar atacando. Y ustedes dirán, bueno, Rosa, tú trabajas en una gran multinacional, esto de la ciberseguridad, esto de los ataques, va solo para vosotros. Bueno, la verdad es que toda la ciberseguridad empezó atacando sobre todo a tres tipos de organizaciones. Las organizaciones gubernamentales, los estadios más o menos militares y también las organizaciones financieras. Después pasamos por la época del romanticismo. He de reconocer que yo viví en ellas durante la época de Siemens, donde lo que teníamos eran unos hackers que eran normalmente unos chavalitos y chavalitas tremendamente listos, que lo que querían hacer era hacer un hacker a la NASA o a Microsoft o a quien fuera para probar que eran los más listos de todos. Pero la verdad es que avisaban, no robaban absolutamente nada y no hacían grandes desperdicios. A día de hoy el mundo ha cambiado y somos, cualquiera puede ser atacado, ¿no? Incluso las compañías que piensan que están más seguras. Y para muestra un botón, el botón de WannaCry. Hace un año, ¿recuerdan? Pues grandes compañías españolas y mundiales y europeas fueron atacados por un ransomware. Alguien pedía que para liberar ciertos ordenadores uno hiciera una entrega de dinero. Fueron atacadas las empresas que menos se puedan imaginar, porque uno pensaría que deberían tener todo tremendamente bien preparado. Por ejemplo, las principales empresas de las telecomunicaciones europeos, ¿no? Y incluso, si ustedes son muy pequeños y dicen, a mí esto no me va a tocar, tengo que decirles una cosa, les va a tocar seguro. En esto de la ciberseguridad no hay posibilidades de librarse. Lo importante es cuánto daño les va a hacer a ustedes la ciber, ¿no? Porque normalmente los pequeños suelen ser atacados como un daño colateral. No van a por ustedes, van a por otros, pero uno tiró la bala, tac, 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 y te tocó. Pues seguramente. Déjenme que les dé dos detalles. Por ejemplo, ha habido 120.000 millones de variantes, 120.000 millones de variantes de malware lanzado el año pasado. Alguno de estas balas seguro que le toca. Normalmente el coste de un ciberataque serio a nivel mundial suele ser alrededor de 200 millones de euros y el coste que nos cuesta a todos los ciberataques a nivel mundial son 400.000 millones de coste al año. ¿Y qué efectos tiene? Pues si tenemos suerte y nos toca uno de esos ciberataques tipo WannaCry y otros por el estilo, pues tendremos aproximadamente, y pueden leerlo rápido, una interrupción. El 42% de las empresas, su proceso de negocio se para. Y, por supuesto, tienen pérdidas financieras. Un 33% de ellas pierden la información confidencial. Un 25% divulgan información sobre sus clientes o sus proveedores. A un 17% de ellas se le manipulan los datos y en un 17% también se publican los datos de personal. Pero ¿saben cuál es el problema? Bueno, y más importante que todo, tenemos un tremendo daño reputacional. Porque en esto de Internet y en la economía digital y la digitalización, una de las cosas que es muy importante es la confianza. La confianza que tengo yo en mis proveedores, la confianza que tienen los clientes en mí, de que voy a ser capaz de mantener sus datos protegidos. Y desde luego, cada vez que tengo un problema de ciberseguridad y sus datos son expuestos, realmente tengo un problema de confianza que hace que muchos de mis clientes dejen de ser mis clientes y se vayan a la competencia. Pero lo que les contaba es que el WannaCry en el fondo es una gran alegría, porque el problema que tenemos es que, aunque ustedes no lo sepan, la mayor parte de los ataques de ciberseguridad se pasan de media 100 días viviendo en sus ordenadores y en su red.
aprendiendo de la forma en la que actúan sus usuarios. De tal forma que cuando por fin han aprendido, se despiertan y empiezan a trabajar imitando la forma en la que sus usuarios trabajan. Y eso hace que ni la inteligencia artificial ni un montón de procesos de datos permitan que sean cazados y cuando quieren darse cuenta, pues hay cientos de millones de euros transferidos a una cuenta bancaria a nivel mundial, ¿no? ¿Y cómo actúan las empresas en España? Bueno, pues la verdad es que el 75% de ustedes, si son CEOs, bueno, pues si están aquí, yo les diría que es el 100%, dicen, vale, la ciberseguridad es tal prioridad que yo me voy a dedicar a estar un día reflexionando sobre ella. Después me preguntan, ¿el 70% de las pymes en España han sufrido algún tipo de ataque? El 56% han aumentado su budget entre el año 2016 y 2017 y han doblado la inversión. Pero aquí llega el problema, ¿no? A partir de aquí, a pesar de que nos parece muy importante, pues realmente solamente el 28%, si cogiéramos, tiene un programa serio de ciberseguridad, solamente el 16% de ellos piensa que están bien preparados y reconocen que el 80% de los ciberataques vienen de sus empleados, el 60% de las veces no es de forma voluntaria, el empleado hace simplemente un clic y, sin embargo, pues no se están dedicando a tener planes serios acerca de ciberseguridad. Algunos ejemplos, pero no quiero pararme, ¿no? Pues si ustedes estuvieran en una web de citas canadiense y de pronto todos sus datos estuvieran expuestos, ¿creen que volverán a esa web de citas alguna vez? No, ¿verdad? Como les decía, si ha habido el atraco que se hizo a Carvanac, este fue donde estuvieron durante años estudiando cómo actuaban los diferentes empleados del banco y fueron capaces de hacerse transferencias millonarias, ¿no? En Turquía fue contra el gobierno. Hubo más de 50 millones de ciudadanos que tuvieron expuestos todos sus datos y muy preocupados, pensando que iba a haber robos de su identidad. Y en Francia fue un ataque contra 11 canales de la televisión internacional francesa. Menos mal que no les dio por ir a la energía o al gas o a las nucleares, porque hubiéramos tenido resultados bastante más preocupantes. Bueno, esta es la parte, como les decía, donde estamos preocupados acerca de hacer con la seguridad, pero es más fácil, como siempre, decir que hacer. ¿Qué hago para crear un plan de ciberseguridad eficiente que no me consuma un montón de recursos? Bueno, pues lo primero que me gustaría explicarles es lo que no deben hacer, porque estos son los 3 errores que yo veo más en CEOs amigos, ¿no? El primero de ellos es pensar que el programa es un programa de IT. Esto, la de ciberseguridad, suena mucho al bit y al byte. ¿Dónde está el director de IT que me lo solucione? El segundo es no. Aparte de ser de IT, esto consiste en poner un montón de reglas y un montón de checks, que si me hacen el update, que si los empleados han hecho el training, check, 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 check. Un programa de compliance. Tampoco lo es. Y luego están los que dicen, esto se arregla con un montón de dinero. Contrato a los mejores hacker éticos del mundo y ya está, esto se arregla. Ninguna de estas 3 cosas ocurren. Les voy a dar los 10 pasos que, desde mi punto de vista, ustedes deberían reflexionar para hacer este programa serio y después les voy a explicar en detalle, ¿ven?, cómo hacerlo. La primera cosa que tiene que ser es, si ustedes son pymes, lo que les voy a decir en este momento les va a sonar a chino y van a decir que esto solo sirve para las grandes compañías, pero la realidad es que no. Las grandes compañías en general tenemos una cosa que se llama el mapa de riesgos y es que tenemos que declarar ante la CNMV, ante nuestros inversores, que hemos analizado todos los riesgos que puede sufrir la compañía, que los tenemos identificados, que además de eso hemos decidido cuál es nuestro apetito al riesgo, es decir, cuánto estoy dispuesto a asumir que voy a tener de pérdidas en ese riesgo determinado, sobre todo, y un plan para que ese riesgo se minimice.
Tengo que decidir cuál va a ser mi gobernanza, tengo que decidir cuáles van a ser los KPIs, tengo que decidir cuál va a ser mi organización. Súper importante. Incluso si ustedes son una empresa pequeña, esto tienen que hacerlo. No tienen que ir a cero riesgo en ciberseguridad. No tendrían dinero suficiente. Lo que tienen que estar decidiendo es hasta qué punto estoy dispuesto a arriesgarme. La segunda cosa es que, como les decía, no castiguen esto al departamento de IT o de OT. Lo que ustedes tienen que hacer es poner una mentalidad de negocio encima de los problemas de la ciberseguridad. Entender cuáles son esos problemas que están intentando solucionar. Pues decir, por ejemplo, que no están dispuestos a que los datos de sus clientes nunca puedan ser expuestos, pero sí que podrían arriesgarse a que en un 10% los datos de sus empleados estuvieran expuestos, sí y solo sí. Empiezan a poner una forma de pensar donde dicen en dónde me quiero proteger más y en dónde me quiero proteger menos. Y con eso dejo de gastarme un montón de dinero en gadgets y me concentro realmente en analizar los procesos de mi compañía y en identificar a aquellos que tienen que estar absolutamente protegidos. Tengo que diferenciar muy claramente dentro de todo lo que quiero proteger, qué quiero hacer con los datos de mi compañía, qué quiero hacer con los accesos de mis empleados, qué quiero hacer con las aplicaciones que tiene mi compañía y qué quiero hacer con las infraestructuras. Porque cada una de esas 4 cosas necesitan una forma de protección distinta. Si estamos hablando de datos, pues vamos a dejarlo claro, pues necesito tener los datos en backup o necesito tener los datos encriptados. Si estoy hablando de cómo hago para que las personas no puedan entrar donde no deban, pues significa que tengo que tener claro cuáles son los accesos de administrador u otros. Si quiero hablar de las infraestructuras, tengo que tener un sistema que me permita averiguar si estoy teniendo algún tipo de intrusión o por lo menos las más rápidas. Si estoy pensando en temas como, por ejemplo, las aplicaciones, pues directamente analizar esas aplicaciones, cómo se comportan y ver si se me están infectando o no, ¿no? Y una vez que tenga estos datos, lo que tengo que hacer es priorizar esos riesgos, ¿vale? No todos los riesgos valen igual. De hecho, quiero decirles una cosa. En Siemens hemos hecho un estudio y más o menos el 50% de los datos que tenemos, de las aplicaciones que tenemos, del personal que tenemos, si los atacan, mala suerte, 50%. Pero eso es muy importante porque a la hora de crear ese plan de ciberseguridad uno tiene que identificar cuál es el 50% bueno que hay que proteger y cuál es el 50% que nos da igual que alguien entre en él, ¿no? Como les decía, una vez que tenga el plan, lo que tengo que hacer es crear una protección clave para esos activos claves y luego tengo que crear una protección que sea holística. Normalmente todas las empresas nos encanta partir todo, ¿no? Y tengo el responsable de ciberseguridad física, el responsable de ciberseguridad lógica, el responsable de infraestructuras críticas y el responsable de que el negocio continúe independientemente de que haya un terremoto o una inundación. Todo esto hay que empezar a juntarlo, ¿no? Tenemos que no pensar en departamentos, en el IT, en el OT, no, sino tener una visión holística de la ciberseguridad, ¿no? Le estamos diciendo que el 60% de los problemas provienen de los empleados, pues tenemos que crear un plan de concienciación para ellos. Luego tenemos que estar siempre corriendo por delante de la tecnología. De verdad que los hackers avanzan muchísimo, entonces necesitamos unos departamentos de IT con gente tremendamente bien formada, muy innovadora, que esté constantemente al día acerca de qué es lo que está pasando para que mis planes de contingencia vayan siempre un paso por delante del de los hackers, adaptándose a ellos. Y después, ¿por qué no? De la misma forma que en la mayor parte de las oficinas, una vez cada cierto tiempo, hacemos un sistema donde evacuamos el edificio para saber cuántos segundos tardamos en evacuar, pues tenemos que seguir haciendo planificaciones y probar que todos los incidentes, que tenemos la respuesta adecuada para los incidentes de ciberseguridad. Si esto se lo tengo aterrizado,
Pues lo primero que tengo que decir es no intenten morder la manzana, no se ve nada, pero los datos están disponibles la presentación estará disponible para ustedes, ¿no? Entonces, no intenten morder la manzana toda a la vez, porque realmente van a necesitar un tiempo clave. Lo primero que tienen que hacer es tener decidir qué es el objetivo que ustedes quieren de ciberseguridad para su empresa, ¿no? Y a mí normalmente siempre me suelen venir y me dicen, Rosa, nosotros queremos ser los mejores. Y yo siempre digo, ups, esto suena a demasiado caro. Entonces, no se dejen timar por sus departamentos de ciberseguridad. No quieren ser los mejores. Tienen que darle un número clave de KPIs donde van a medir cuál es el estado de su ciberseguridad. Después van a intentar solucionarlo absolutamente todo. Y esto no es lo que hay que hacer. Lo primero que tienen que decidir es cuáles son los 5 ataques que su empresa, y no cualquier empresa, la suya en particular, puede sufrir. Y tienen que hacer un plan para que durante ese primer año esos 5 ataques puedan ser cortocircuitados, que no ocurran, ¿no? Y después tienen que empezar a crear planes básicos para los datos, las personas, las aplicaciones, en general, ¿no? O sea, pues después, una vez que tengan esto claro, es muy importante que se vayan a esta parte que les decía, que normalmente a las pymes les suena aburridísima, pero que es clave, que tiene que ver con la gobernanza, muy importante. Entonces, esa gobernanza lo que tiene que decidir es cómo voy a crear yo una organización que esté protegida y revisada por el consejo o por el más alto ejecutivo de la empresa. ¿Cómo voy a hacer que esa organización tenga los recursos suficientes, tenga el soporte suficiente, no solamente del CEO, sino de todas las áreas de negocio, que no van a decir al departamento, no inviertas en ciberseguridad, invierte en otra cosa? No, tiene que tener esa cobertura y también cómo van a ser la forma en la que vamos a decidir o medir el éxito, ¿no? Tenemos que estar mirando no solamente en los resultados, sino también cuál va a ser el proceso adecuado para ser capaz de acorralar los temas de ciberseguridad en su empresa. Como les decía, esto no consiste en un check. He puesto todos los parches, check. ¿Todos los empleados llevan un sistema? Check. ¿Todos los empleados han aprendido? Check. No. Realmente van a necesitar un montón de tecnología. Al menos en Siemens tenemos un montón de inteligencia artificial rodando por nuestra red, de tal forma que cuando el ordenador de la presidenta, que normalmente se suele levantar o se conecta por primera vez durante los últimos 365 días del año a las 7 de la mañana, ese día se conecta a las 4, empezamos a pensar que algo está pasando y empezamos a no dejar que se conecte a las partes más importantes de seguridad, a no ser que le obliguemos a hacer un doble chequeo de personal, de password, o hagamos cosas que chequeen que de verdad Rosa sea la presidenta y no permita que alguien haya entrado en su ordenador, alguien haya robado su identidad y con un solo password entre a donde no debería entrar, ¿no? La cosa más importante es ser capaz de decidir qué es lo que hay que proteger. Y aquí cada uno tiene que analizar claramente cuáles son esas joyas de la corona que tiene su empresa. Y no son todas. Y en esas joyas de la corona tenemos, en algunos casos, en el caso de Siemens, por ejemplo, los temas de propiedad intelectual, clarísimo. No nos vamos a gastar 7.000 millones de euros que nos gastamos para tener a alguien que nos la robe. Business Continuity, tenemos 400.000 empleados, realmente tenemos miles de clientes, no podemos parar nuestra empresa. Tenemos que ser capaz de proteger los datos de nuestros clientes, no nos perdonarían nunca esta falta de confianza. Tenemos que ser capaces de, nos presentamos muchísimo a temas gubernamentales y está claro que se abre normalmente el precio en un sobre cerrado.
Y a veces estamos hablando, como por ejemplo en el último contrato de la alta velocidad, de miles de millones. Así pues, necesitamos tener claro que esa formación de precios no pueda ser espiada por nadie. Tengo que tener financieramente protegido mi sistema. Tengo que ser capaces de no solamente proteger mis propios perímetros, sino el perímetro de mi competencia, de mis productos, que son muy importantes, porque si no, ustedes tampoco estarían contentos si a través de mis productos es donde les entran el malware. Y desde luego tengo que tener claro cuál es mi relación con toda la cadena de suministros. Al final, cuando creo esta organización de las que les hablaba, lo que tengo que tener muy claro es que tengo que tener personas de diferentes ambientes, ¿no? Tengo que tener un departamento que piense en la seguridad IT-OT. Tengo que tener un departamento que piense en cómo aplicar esto al negocio y cómo es el negocio el que está mandándole las órdenes al departamento de ciberseguridad y no al revés. Tengo que tener claro que van a buscar mi link más débil. En este caso, si tengo diferentes delegaciones por el mundo o aquí en el País Vasco, pues tengo que tener un sistema que me permita saber que las delegaciones están bien. Tengo que también tener un control con mis vendors, las personas que me están proveyendo de documentación. Y por último, como les decía, tengo que, si soy capaz de proveer productos o servicios a otros, asegurar que esos productos están. Les decía que les iba a hablar un minuto acerca de cómo lo está haciendo Siemens. Pues en Siemens, como les decía, tenemos 3 departamentos distintos. Uno, que es el que se dedica a hacer todo el tema de la ciberseguridad. Otro, que es el que se dedica a hacer nuestros productos lo más seguro posible, lo que llamamos seguros por diseño, de tal forma que ustedes, cuando conectan el sistema, tenemos programada la máxima seguridad del producto y ustedes, si quieren, lo que pueden hacer es irla bajando, pero definitivamente, según se instala, máxima. Y por último, también tenemos un departamento, ya que somos expertos en ciberseguridad, pues ya que lo hacemos para nuestra casa, se lo podemos hacer a nuestros clientes, ¿no? En general, como les decía, lo que sí que sabemos es que nos van a atacar, no nos van a atacar una vez ni dos, nos van a atacar miles de veces y tenemos ese sistema que nos permite detectar aplicando las más últimas tecnologías. Somos tremendamente transparentes. Cuando hemos detectado un ataque, inmediatamente lo que hacemos es una investigación profunda. Hay que aprender, tenemos que estar siempre un paso por delante y tenemos que informar. Y lo que les decía, incluso una compañía casi con recursos ilimitados, pues tiene una forma de organizarse. Y entonces, la parte oscura son lo que llamamos las prioridades 1. Es muy importante tener claro cómo me comparo con la competencia, o cómo es mi seguridad en el cloud, o cómo hago el patch management. Pero no lo es tanto, por ejemplo, ser un proveedor de marco de referencia en seguridad, o es menos importante pues tener, yo qué sé, la seguridad en el Active Directory incorporado. Pues bueno, lo tenemos ahí, pero es prioridad número 2. Es decir, que piensen ustedes que deberían tener al menos una matriz similar a esta en cada uno de sus ejercicios. Y lo que sabemos es que Siemens no puede hacerlo todo sola. Y por eso ha creado una cosa que se llama el Charter of Trust, que es decir, señores, nos tengo que juntar con un montón de partners, un montón de empresas que están trabajando sobre todo en Industria 4.0 para crear estándares, procesos y empezarnos a pasar buenas prácticas, información de los ataques que hemos tenido y de cómo hemos respondido a ellos, certificar las infraestructuras, dar un marco normativo por el que los gobiernos puedan ayudar a las empresas a que tengamos menos ciberataques. Y hemos empezado, pues, como ven, ¿no? Ahora sí que ven, pues con un grupo pequeño de empresas, 16, 20 empresas, donde estamos trabajando para dejar detrás de nosotros una sociedad que haga mejor el tema de la ciberseguridad, protegiendo nuestras soluciones, nuestros productos, a las personas, a las infraestructuras y, sobre todo, creando una sensación de que realmente vamos a poder digitalizar el mundo de una forma confiable, porque esto es realmente lo que está pasando. Y simplemente quería dejarles una última slide por si
Se han estado durmiendo en el resto de la hora en la que yo he estado presentándoles, explicándoles cuáles son mis recomendaciones. Las pueden leer, pero sobre todo, como les decía, ser capaz de entender que la ciberseguridad es estratégica, que necesita el apoyo del top management, que necesitamos tener muchísima transparencia, que tenemos que tener analizados todos nuestros activos, que tenemos que tener priorizados esos activos, que tengo que tener controles efectivos para saber cuándo estos activos han sido atacados o no, que tengo que invertir mucho en formar a mis colaboradores, en darles habilidades, sobre todo los que están en el departamento de ciberseguridad, pero también a todos los que tienen algo que ver con IT, para que no sean ellos los que permitan que a través del link más débil puedan entrar, que necesitamos invertir en respuestas y en recuperación y que, lo que es muy importante, tenemos que prestar atención al link más débil. Sin más, gracias por su atención. Mi nombre es Rosa y estaré encantada de continuar la conversación con ustedes a través de Twitter en el tweet Rosa García Tweet. Gracias.